Abete vestimet, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de frases de Santa Faustina. Frases cortas, bellas, profundas, amenas, tomadas de diario espiritual que nos ayudan a llevar la Divina Misericordia en nuestro día a día, como un caramelo espiritual que podemos ir gustando cada día para hacer que la misericordia nos transforme, nos cambie así, cambiar nuestro mundo, nuestra familia, que la misericordia haga la revolución del amor que tanto esperamos. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en torno a la frase que Sor Faustina escribe en el numeral 947. 947. Allí Sor Faustina escribe así: me sumerjo en él cada vez más y no tengo miedo de nada. Esta es la frase. Cortita, bella, profunda, amena. Repito, me sumerjo en él cada vez más y no tengo miedo de nada. Bueno, reflexionemos brevemente en torno a esta frase. ¿Qué significa sumergirse? El sumergirse de Sor Faustina en él. Bueno, sumergirse en Dios, se puede hablar mucho, vamos a ver algo que nos ayude, es estar en el ámbito de Él, entrar en el ámbito de Él. Maestro, ¿dónde vives?, le preguntan los discípulos a Jesús. Vengan y verán. Vengan y verán. Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu ámbito? ¿Qué es lo tuyo? Quiero sumergirme en lo tuyo, como quien se sumerge en una piscina de agua, entra en otro ámbito, deja el ámbito del aire, digámoslo así, común, entra en el agua. O deja el ámbito del ruido, deja el ámbito del cemento y entra en el verdor, la montaña, el silencio. Uno se sumerge, entra en otro ámbito, entrar en el ámbito de Dios, sumergirse en Él, entrar en el ámbito de Él, querer escucharlo a Él. Y por lo tanto, así como los apóstoles, los discípulos que le preguntaron ¿dónde vives?, Jesús le dijo, vengan y vean. Ese vengan significa ir atrás de Él, entrar en su ámbito, pero también significa dejar el nuestro. Es decir, no tanto lo físico, sino la disposición, es decir, callarnos nosotros, callar nuestro ruido, callar nuestras argumentaciones, pensamientos, juicios, parar nosotros nuestra vorágine, nuestra falta de calma, nuestras ansias y pasiones, dejar y darle lugar a Él, darle lugar a la escucha. A veces queremos hablar, y en la oración pensamos que es hablar, y también es sumergirse en la escucha de Él. En la oración hay escucha, en la escucha de Dios. O hablamos nosotros, respondemos nosotros, contamos, participamos, pero es estar a la escucha. Van a seguir la oración aquella que solamente es hablar nosotros, que fuéramos de la oración sin haberlo escuchado a Dios que habla con un movimiento sutil que nos permite ser un poquito mejores. Bueno, entonces, sumergirnos significa entrar en su ámbito, callar el nuestro, hacer silencio, silencio exterior y silencio interior, basta de nosotros, empezar a Él, escucharlo a Él. Y eso nos puede pasar en la oración. Los ámbitos donde nos podemos sumergir en nuestra vida concreta es en la oración. Orar significa no repetir cosas. Lo que repito lo hago de corazón, rezando el rosario, la coronilla, para que esas palabras me sean familiares a mí. A fuerza de repetición entren en el alma y me sean familiares. Bueno, entonces, en la oración, ¿me sumerjo en la oración o en la oración me quedo afuera? Es decir, repito, hago lo que los otros hacen, pero no me he sumergido. También, sobre todo, en la adoración eucarística. ¿Me sumerjo en la adoración o a veces estoy solamente leyendo? A veces ni me sumerjo en lo que leo. Estoy buscando curiosidades que me mantengan la diversión o lo atractivo del momento. Así sea muy piadoso, pero lo atractivo me busco a mí. No. Sumergirse en la adoración es también sumergirse en el silencio, en mirarlo, compartir, contemplar, dejar que Él actúe en nosotros, que eso es lo más importante. Y después la Santa Misa. ¿Quién de los aquí presentes, de ustedes, de mí, cuando va a misa, se sumerge en la misa? Sumergirse en la misa no es lo mismo que estar en la misa. Uno puede ir porque, va, cumple con el precepto,
no entra en pecado mortal en la misa dominical. También podemos ir en la semana, por supuesto, es recomendable, totalmente. Sin embargo, sumergirse en la misa. A veces nos quedamos que si el cura dice algo divertido, algo entretenido, algo que me ayude a mí, y centramos la misa en el mensaje, o a veces voy simplemente hago las oraciones, pero sumergirme en la misa. Saber que me estoy adentrando en la pasión de Cristo. Saber que está Él en el Calvario. Y es un misterio muy grande. Y que está la salvación del mundo entero, está mi salvación. Que Dios, todo lo que está pasando en el altar, Dios lo hizo pensando en mí. Y sobre todo, lo que Él está viviendo, Jesús está viviendo. Los sentimientos de Jesús, las palabras de Jesús, las actitudes de Jesús, sus sacrificios, su entrega, su donación. Eso es sumergirse realmente. Por eso Santa Faustina dice, me sumerjo en Él y me sumerjo en Él cada vez más. Es decir, no basta con hacerlo una vez, 2 veces, muchas veces. Tiene que ser siempre. Y tiene que ser crecida, cada vez más. Porque Dios es infinito. Dios es inabarcable. Y el sumergirme en Él no tiene fin. Entonces la vida de oración es sumergirse cada vez más. En la adoración eucarística es cada vez más. En la misa es cada vez más. Sumergirse en Él. Y Sor Faustina culmina diciendo, y no tengo miedo de nada. Sor Faustina, algunos dicen que tenía tendencia al miedo. Cuando uno ve la vida de Sor Faustina, antes de entrar al convento, la vemos muchas veces muy decidida. Ella muy pequeña deja su casa para ir a trabajar lejos de su casa a los 14, 15 años, para llevar sustento a su familia, vivir con extraños, hacer tareas que si bien ella hacía en su casa, de alguna manera eran nuevas, distintas, no tenía un futuro y tenía que enfrentar los miedos de una ciudad grande, los miedos de juntar dinero para su casa, los miedos propios de la vida de un joven que no sabe qué va a hacer y que late en su corazón la vocación. Y después la decisión que debió tomar para abandonarlo todo e ingresar a un convento. Ella vivió lejos de su casa y sin entrar al convento por 1 año, hasta reunir aquello que necesitaba previamente el ingreso del convento, resistiendo a las tentaciones del mundo, de personas que le preparaban ya una vida familiar, de su familia que quería que volviera a casa. Fue muy firme. Por tanto, el miedo psicológico de Santa Faustina hay que probarlo, porque era muy valiente. Sin embargo, en el diario de Sor Faustina ella tenía una tendencia al temor, pero no simplemente por las cuestiones humanas, sino por la grandeza de la obra a la que Dios la llamaba. Entonces ella buscaba siempre no tener miedo ante el misterio de lo grandioso que Dios le pedía dar, el paso grandioso, espiritual, que era un abismo que para ella Dios le pedía de perseverar en medio de una oscuridad, lo que no veía, pero bueno, era un arrojo en la confianza, es decir, creciendo en la luz de Dios y dando un paso en la confianza, y Dios le pedía otro paso en medio de la oscuridad, darlo, para darse cuenta que con la confianza vencía la oscuridad y llenaba de luz, y así un paso más, en medio de oscuridad y miedo, que iba venciendo a fuerza de confianza en la bondad de Dios. Y así creció en la vida espiritual Sor Faustina, y llegó a decir, no tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada. Y dice, no tengo miedo de nada también para ti. Porque ella decide confiar, en vez de temer, no opta por el temor, decide confiar en la bondad de Dios que siempre nos va a ayudar, siempre está al lado nuestro. Él está atento a tu corazón, a mi corazón, para que no tengamos miedo de dar el paso de fe, de creer más en Él, de confiar en su bondad, de no dejarnos vencer por el temor, el miedo, los problemas económicos, de salud, los problemas familiares, lo que nos esté sucediendo. Nada puede apartarnos del amor de Dios, de la fe en Él. Esta es la frase que más el Señor dice en el Evangelio, no tengan miedo, no tengan miedo. Se lo dice también a Sor Faustina. Es la que nos dice tanto Juan Pablo II, el gran Papa de la Misericordia. No tengan miedo, no tengan miedo. Entonces, también esta frase debe ser para nosotros, no tengo miedo. Me sumerjo en Él cada vez más y no tengo miedo de nada. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias.
Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse a nuestro grupo de WhatsApp y Telegram para recibir todos los días el material virtual, gratuito y de calidad que enviamos con Habla el Mundo para el crecimiento y difusión de la Divina Misericordia. También en nuestra página web, hablalmundo.com, van a encontrar mucho material para difundir, para crecer, para planificar este año en la difusión de la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado, es decir, de hueso de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Abet vestimem